Hay personas que cuando mueren dejan un hueco que ninguna palabra llena. Y hay animales que cargan ese hueco junto a ti durante años, hasta que alguien decide que ya no son rentables. Esto no es una historia sobre un caballo. Es una historia sobre lo que le hacen a un hombre cuando le quitan lo último que le quedaba de su abuelo, y sobre lo que ese hombre fue capaz de hacer después. Lucero tenía 23 años cuando lo sacrificaron. No estaba enfermo, no sufría. Pesaba 480 kilos y comía sin problema. Pero alguien firmó un papel. Un veterinario puso su sello. Y en 11 días, desde que murió el abuelo Emilio hasta que Carlos recibió la llamada, Lucero dejó de existir. Lo que ese hombre hizo después cambió una ley. Cerró la carrera de un veterinario y creó algo que hoy protege a más de 40 caballos en el estado de Jalisco. Investigué más de 60 casos documentados de sacrificios irregulares de caballos en México en los últimos 8 años para contarte esta historia. Y lo que encontré me dejó sin palabras, porque Lucero no fue un caso aislado. Fue el caso que se negó a quedarse en silencio. Ahora bien, y aquí está lo que nadie te dice. Lo que Carlos hizo no fue heroico desde el primer día. El primer día, Carlos se sentó en el suelo de una finca en Zapopan y no pudo levantarse. Pero algo pasó después, algo que ninguno de los que tomaron esa decisión sobre Lucero imaginó jamás. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Emilio Vargas nació en 1941 en un rancho sin nombre oficial a las afueras de Tepatitlán, Jalisco. No había electricidad, no había carretera pavimentada. Había tierra, había ganado y había caballos. Desde que tuvo edad para sujetar una rienda, su padre le enseñó una sola cosa sobre los caballos: que no eran herramientas, que eran compañía, que un hombre que trata mal a su caballo, trata mal a todo lo demás. Emilio nunca olvidó esa frase. Durante 40 años trabajó la tierra, crió ganado, levantó una familia, tuvo 3 hijos, 7 nietos, una vida que no fue fácil, pero que fue suya. Pero hubo algo que Emilio nunca pudo soltar del todo: los caballos. Cuando sus hijos ya estaban criados y la finca familiar pasó a otras manos, Emilio tomó una decisión que su familia no entendió del todo. Llegó a un acuerdo con don Rubén Castillo, propietario de un rancho en las afueras de Zapopan. Emilio pagaría una cuota mensual por el espacio y los cuidados básicos. A cambio, podría tener un caballo, solo uno, pero suyo. Tenía 64 años cuando llegó Lucero. Era 2005. El potro tenía apenas 4 meses. Pelaje bayo casi dorado con la luz de la tarde. Orejas inquietas. Ojos que miraban demasiado fijo para ser tan joven. Emilio lo vio y no dijo nada. Solo pagó lo que pidieron y lo llevó al rancho de don Rubén. Su hijo mayor le preguntó esa noche por qué había comprado ese potro en particular. Emilio respondió: porque me miró como si ya me conociera. Eso fue todo. Durante los siguientes 18 años, Emilio fue al rancho de don Rubén casi cada mañana, salvo cuando llovía demasiado fuerte, salvo cuando su rodilla derecha, operada en 2011, le jugaba malas pasadas, salvo en los peores días de la pandemia, cuando su hijo Carlos tuvo que ir en su lugar y volvió diciéndole que Lucero estaba bien, que había comido bien, que no se había puesto nervioso. Emilio escuchaba y asentía, pero a la mañana siguiente buscaba la manera de ir él mismo. Carlos tenía 9 años la primera vez que vio a Lucero. Recuerda ese día con una precisión extraña. Era sábado. Su abuelo lo llevó al rancho sin avisarle a dónde iban.
Recuerda el olor a tierra húmeda y a paja seca. Recuerda que Emilio abrió la puerta del corral y silbó una sola vez, suave, casi sin aire, y Lucero vino. No corrió. Caminó directo hacia Emilio con una calma que a Carlos le pareció casi humana. El abuelo le puso la mano en el cuello sin decir nada, y Carlos, desde la valla, sintió que estaba viendo algo privado, algo que no era para él. ¿Puedo tocarlo?, preguntó. Emilio lo miró. Luego miró a Lucero. Luego volvió a mirarlo. «Acércate despacio y no hables». Carlos obedeció. Puso la mano sobre el flanco del caballo. Sintió el calor, el músculo debajo, la respiración lenta y profunda. Tenía 9 años y no tenía palabras para lo que sintió. Ahora tiene 34 y dice que todavía no las tiene. Durante los años siguientes, Carlos acompañó a su abuelo al rancho cada vez que pudo. No cada semana, no cada mes, pero sí en los momentos importantes. Las vacaciones de verano, los diciembres, los sábados en que su madre lo dejaba quedarse en casa de Emilio. El abuelo nunca le dio lecciones formales sobre caballos, no le explicó términos, no le enseñó técnica. Lo que hizo fue algo más difícil. Lo llevó al lado de Lucero y lo dejó estar. «Los caballos saben quién eres», le dijo una tarde Emilio, mientras los dos miraban a Lucero caminar por el potrero. «No se les puede engañar. Por eso, la gente que no los aguanta suele ser gente que no se aguanta a sí misma». Carlos tenía 16 años esa tarde. No entendió del todo lo que su abuelo quería decir, pero lo guardó. Lo guardó durante 18 años. Emilio Vargas murió el 14 de marzo de 2023. Tenía 82 años. Murió en su cama, en la casa donde había vivido los últimos 30 años, con su hijo mayor a un lado y una fotografía de Lucero en la mesita de noche. Carlos llegó 2 horas después de que todo había terminado. Entró a la habitación, vio la fotografía y pensó, de manera irracional, pero absolutamente cierta, que tendría que ir al rancho a decirle a Lucero que el abuelo ya no iba a volver. Pero antes había un entierro, había papeles, había una familia que sostener. Lucero tendría que esperar. Ese fue el primer error. No el de Carlos, el del tiempo. Porque mientras Carlos enterraba a su abuelo, a 40 minutos de distancia, en el rancho de don Rubén Castillo, alguien ya había empezado a calcular cuánto costaba mantener a un caballo viejo que ya no tenía dueño, y cuánto se ahorraría si dejaba de existir. Hay una cosa que nadie te dice cuando muere alguien que quieres: que el mundo no para, que mientras tú estás eligiendo el féretro y llamando a los familiares que viven lejos, hay contratos que siguen corriendo, hay acuerdos que nadie recuerda, hay obligaciones que no desaparecen porque el firmante ya no esté. Emilio Vargas llevaba 18 años pagando una cuota mensual a don Rubén Castillo por el espacio y los cuidados de Lucero en su rancho. 2,200 pesos al mes. No era un contrato formal. Era un acuerdo de palabra, como se hacían las cosas entre hombres de rancho en Jalisco. Un apretón de manos, una confianza construida despacio, año tras año. Emilio nunca faltó un solo mes, hasta marzo de 2023, porque en marzo de 2023 Emilio Vargas ya no podía pagar nada. Don Rubén Castillo llamó al hijo mayor de Emilio, Roberto, 3 días después del entierro, no para dar el pésame, para preguntar quién iba a hacerse cargo del caballo. Roberto no sabía nada del acuerdo. Nunca había ido al rancho. Nunca había visto a Lucero más que en la fotografía de la mesita de noche de su padre.
Le dijo a don Rubén que necesitaba tiempo. Don Rubén dijo que de acuerdo, que no había problema. Pero esa misma tarde don Rubén Castillo llamó al doctor Ignacio Fuentes. El doctor Fuentes era veterinario. Llevaba 12 años trabajando con el rancho de don Rubén. Vacunas, revisiones, partos complicados del ganado. Era un hombre eficiente, puntual, con la mirada del que lleva demasiados años viendo animales como números en una columna. La llamada duró 4 minutos. Nadie sabe exactamente lo que se dijeron. Pero 2 días después, el doctor Fuentes fue al rancho por primera vez en 3 meses. Fue directamente al corral de Lucero. Estuvo dentro menos de 15 minutos. Cuando salió, don Rubén lo esperaba en la entrada. El doctor Fuentes firmó algo. Don Rubén guardó el papel en el bolsillo de su camisa y los 2 hombres se dieron la mano. Lucero tenía 23 años y acababa de recibir su sentencia. Mientras tanto, Carlos estaba en Guadalajara gestionando la herencia de su abuelo. Era un proceso que en México puede durar meses. Papeles notariales, declaración de herederos, inventario de bienes. Carlos era el nieto, no el hijo. Eso complicaba las cosas. Nadie en la familia mencionó a Lucero durante la primera semana. No porque no les importara, sino porque había demasiado que gestionar y el caballo estaba en el rancho de don Rubén, donde había estado siempre, y don Rubén era un hombre de palabra. Eso pensaban. El problema es que Lucero no aparecía en ningún documento legal. No había contrato escrito. No había registro de propiedad formal a nombre de Emilio. En México, un caballo es un bien mueble. Y un bien mueble sin documentación a nombre de un fallecido entra en una zona gris que muy poca gente conoce y que muy pocos abogados explican con claridad. Lo que eso significa en la práctica es brutal. Significa que mientras la familia gestiona la herencia, el animal puede quedar en un limbo legal, donde el propietario del terreno tiene más poder sobre él que los propios familiares del dueño original. Significa que don Rubén Castillo, técnica y legalmente, tenía más autoridad sobre Lucero en ese momento que Carlos, que Roberto, que cualquier miembro de la familia Vargas. Y don Rubén lo sabía. El 22 de marzo de 2023, 8 días después de la muerte de Emilio, Roberto Vargas llamó a don Rubén para decirle que la familia necesitaba 2 semanas más para organizar el traslado del caballo. Don Rubén escuchó. Hubo una pausa. Entonces dijo algo que Roberto no esperaba. Dijo que había una deuda pendiente. 3 meses de cuota sin pagar, dijo don Rubén, más los gastos extraordinarios de alimentación de los últimos 2 meses, porque Lucero había tenido que cambiar de forraje por un problema digestivo leve en enero. Roberto escuchó los números: 4,200 pesos de cuota, más 800 de gastos extraordinarios. 5,000 pesos en total. Roberto dijo que lo hablarían con el resto de la familia y que llamarían en un par de días. Don Rubén dijo que de acuerdo, pero que el doctor Fuentes ya había hecho una revisión del caballo y que había cosas que había que atender pronto. Que a cierta edad los caballos necesitan cuidados costosos. Que él no podía asumir esos gastos indefinidamente. Roberto colgó sin entender del todo lo que acababa de escuchar. Esa noche llamó a Carlos, le contó la conversación. Carlos escuchó en silencio, luego preguntó una sola cosa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de la familia fue al rancho a ver a Lucero? Nadie recordaba. Carlos llamó a don Rubén al día siguiente. Fue una conversación corta.
Carlos dijo que la familia pagaría la deuda y que quería ir a ver al caballo ese fin de semana. Don Rubén dijo que no había problema, que el caballo estaba bien, que no se preocupara. Carlos agradeció y colgó. Tenía pensado ir el sábado 25 de marzo, pero el jueves 23 su madre tuvo una caída en casa. Nada grave, una fractura en la muñeca derecha. Pero había que ir al hospital, había que acompañarla, había que reorganizar todo. El sábado 25 no fue al rancho, tampoco el siguiente, y cuando por fin pudo ir, era el lunes 27 de marzo, 13 días después de la muerte de su abuelo. Llegó al rancho de don Rubén a las 10 de la mañana. El corral de Lucero estaba vacío. Carlos miró el corral durante varios segundos sin entender lo que veía, o sin querer entenderlo. Encontró a un mozo cerca de la entrada, un muchacho joven que llevaba 2 temporadas trabajando en el rancho. Le preguntó dónde estaba el caballo bayo del corral del fondo. El muchacho lo miró. Bajó los ojos. «Ya no está, señor». Carlos no dijo nada durante un momento. «¿Cuándo?». El muchacho dudó. «Hace como 4 días, creo. Vino el doctor Fuentes». 4 días antes era el jueves 23 de marzo, el mismo día que su madre se había caído, el mismo día en que Carlos había aplazado su visita al rancho. Lucero llevaba 4 días muerto, y nadie de la familia había recibido una sola llamada. 11 días. Ese es el tiempo que pasó entre la muerte de Emilio Vargas y el sacrificio de Lucero. 11 días en los que una familia enterraba a su abuelo, firmaba papeles, sostenía a una madre con la muñeca rota y trataba de mantener en pie todo lo que la muerte de un hombre deja tambaleándose. 11 días en los que, a 40 minutos de distancia, en un rancho a las afueras de Zapopan, se tomaron decisiones sobre un animal vivo que nadie en esa familia autorizó. Lo que pasó en esos 11 días es lo que Carlos tardó 3 semanas en reconstruir. Habló con el mozo. Habló con una mujer que limpiaba las instalaciones del rancho 2 veces por semana. Habló con un vecino que tenía un potrero colindante y que había visto entrar y salir al doctor Fuentes. Lo que encontró no fue un crimen de película, fue algo más común, y por eso más aterrador. Día 1, 14 de marzo de 2023. Emilio Vargas muere a las 6:47 de la mañana. En el rancho de don Rubén, Lucero come su ración habitual de forraje. El mozo lo saca al potrero a las 8. Camina bien, come bien. No hay nada en ese caballo que indique que algo está a punto de cambiar. Don Rubén se entera de la muerte de Emilio ese mismo día por la tarde. Un conocido en común se lo dice por teléfono. Don Rubén no llama a la familia. Espera. Día 3, 16 de marzo. Don Rubén revisa sus cuentas. Emilio debe 2 meses de cuota, 4,400 pesos. Don Rubén lo sabe porque lo tiene apuntado en una libreta de pasta negra que guarda en el cajón de su escritorio. No en un sistema, no en una computadora, en una libreta. Esa libreta se volvería importante más adelante. Don Rubén llama al doctor Fuentes esa tarde. La llamada dura 4 minutos. El doctor Fuentes dice que puede pasar por el rancho a finales de semana. Don Rubén dice que mejor antes. Día 5, 18 de marzo. El doctor Ignacio Fuentes llega al rancho a las 11 de la mañana. Entra al corral de Lucero con don Rubén. Lo que ocurre dentro de ese corral en los siguientes 15 minutos es técnicamente una revisión veterinaria. Hay un estetoscopio.
Hay una linterna pequeña para revisar los ojos. Hay manos que palpan el flanco, el cuello, las patas. Lucero coopera. Siempre fue un caballo tranquilo. Cuando salen del corral, el doctor Fuentes anota algo en su libreta profesional. Lo que anota es esto: caballo geriátrico, 23 años, signos de desgaste articular crónico, calidad de vida comprometida a medio plazo, propietario fallecido, situación de abandono potencial. Esas palabras, situación de abandono potencial, son las que abren la puerta legal a lo que viene después. En México, un veterinario puede recomendar la eutanasia de un animal si considera que su bienestar está comprometido y no hay un responsable claro que garantice sus cuidados. El doctor Fuentes sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Día 8, 21 de marzo. Don Rubén llama a Roberto Vargas. Es la llamada que Roberto describió después como extraña. La que no empezó con el pésame. La que fue directamente a los números. 4,200 pesos de cuota. 800 de gastos extraordinarios. Roberto dice que necesita tiempo. Don Rubén dice que de acuerdo. Pero esa misma tarde, don Rubén llama de nuevo al doctor Fuentes. Le dice que la familia no tiene claridad sobre quién se hace cargo del caballo. Le dice que él no puede asumir los costos indefinidamente. Le pregunta cuánto tiempo tiene que esperar legalmente antes de proceder. El doctor Fuentes le da una respuesta. Carlos nunca pudo confirmar cuál fue esa respuesta exacta, pero 2 días después, el doctor Fuentes volvió al rancho. Día 10, 23 de marzo. El doctor Ignacio Fuentes llega al rancho de don Rubén a las 3 de la tarde. Trae consigo un maletín negro, una jeringa de 60 mililitros, una solución de pentobarbital sódico. El mozo que trabajaba en el rancho ese día dijo después que nadie le explicó nada, que simplemente le dijeron que se fuera a limpiar los corrales del otro lado. Lucero estaba en el corral de siempre, el mismo donde Emilio había estado casi cada mañana durante 18 años. El doctor Fuentes entró solo. Don Rubén esperó en la entrada. A las 3:15 de la tarde todo había terminado. El doctor Fuentes salió del corral, cerró la puerta, se limpió las manos con un trapo que sacó del maletín y firmó el certificado de eutanasia que don Rubén ya tenía preparado sobre el capó de su camioneta. Nadie llamó a la familia Vargas, ni ese día, ni al siguiente, día 11, 24 de marzo. El cuerpo de Lucero es retirado del rancho por una empresa de gestión de residuos animales contratada por don Rubén. El trámite cuesta 2,800 pesos. Don Rubén lo anota en la misma libreta de pasta negra, como un gasto más. Carlos reconstruyó esta secuencia en 3 semanas de conversaciones, llamadas y visitas. Cada dato que confirmaba era un golpe distinto. No más fuerte ni más suave que el anterior, solo distinto. Como si cada nuevo detalle abriera una habitación nueva en la misma casa oscura. Lo que más le costó procesar no fue el sacrificio en sí. Fue el día 10, el jueves 23 de marzo, el mismo día en que su madre se había caído, el mismo día en que él había aplazado su visita al rancho. Carlos estuvo mucho tiempo pensando en eso, en los minutos exactos, en si hubiera llegado antes de las 3 de la tarde, en si una llamada a tiempo hubiera cambiado algo. Llegó a una conclusión que le costó semanas aceptar. Tal vez sí, tal vez no, pero esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta no era si él podría haberlo evitado.
La pregunta correcta era por qué el sistema permitía que esto ocurriera sin que nadie tuviera que pedir permiso a nadie. Y esa pregunta fue la que lo levantó del suelo, porque Carlos Vargas estuvo en el suelo, literalmente. Cuando el mozo le dijo que Lucero ya no estaba, Carlos salió del rancho, llegó a su coche, se sentó en el asiento del conductor y no se movió durante 40 minutos. No lloró de inmediato. Simplemente no se movió. Miraba el volante y pensaba en su abuelo llevando a Lucero al potrero. Pensaba en la tarde en que Emilio le dijo que los caballos saben quién eres. Pensaba en la fotografía en la mesita de noche, y pensaba en que ahora los dos estaban muertos, y que nadie le había avisado de ninguno de los dos a tiempo. Al cabo de 40 minutos, Carlos Vargas arrancó el coche. No volvió a casa. Fue a ver a un abogado. El abogado se llamaba Martín Escobedo. Tenía su despacho en la colonia americana de Guadalajara, segundo piso de un edificio sin elevador, una planta con olor a papel viejo y café recalentado, 2 sillas frente a un escritorio donde los casos se apilaban en carpetas de colores distintos. Carlos llegó sin cita. Martín Escobedo lo recibió porque era primo segundo de su cuñada, y porque algo en la cara de Carlos le dijo que no podía mandarlo a casa. Carlos le contó todo en 20 minutos. Martín lo escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando Carlos terminó, el abogado dejó el bolígrafo sobre el escritorio y se recostó en su silla. Hubo una pausa larga. Entonces Martín dijo algo que Carlos no esperaba. Dijo: «Legalmente es casi imposible». Casi. Esa palabra fue la que Carlos escuchó. Martín le explicó el panorama con la precisión de alguien que ha visto casos parecidos y sabe exactamente dónde están los muros. En México, la Ley Federal de Sanidad Animal permite a un médico veterinario autorizado practicar la eutanasia de un animal cuando considera que su bienestar está comprometido. El criterio es del veterinario, no de la familia, no del dueño original, del veterinario. Si el doctor Fuentes había documentado que Lucero presentaba signos de deterioro y que no había un responsable claro, el procedimiento era técnicamente legal. Técnicamente. Pero Martín subrayó 2 palabras mientras hablaba: responsable claro. La familia Vargas nunca había sido notificada formalmente. Nunca se les había dado la oportunidad de hacerse cargo. La deuda que don Rubén mencionó no estaba documentada en ningún contrato firmado. Era una cifra escrita en una libreta de pasta negra que solo don Rubén había visto. ¿Tienes acceso a esa libreta?, preguntó Martín. Carlos dijo que no. ¿Hay testigos de que Lucero estaba sano antes del sacrificio? Carlos pensó en el mozo, en la mujer que limpiaba, en el vecino del potrero colindante. Creo que sí. Martín asintió despacio. Entonces no es imposible, es difícil y va a ser lento, pero hay 2 frentes desde donde se puede atacar esto. Carlos sacó su teléfono para tomar notas. Martín levantó una mano. Primero escucha, luego decide si quieres seguir. El primer frente era una denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario. Si se podía demostrar que el doctor Fuentes había emitido un diagnóstico sin base clínica suficiente para justificar la eutanasia, podía enfrentarse a una sanción administrativa. En el mejor de los casos, la suspensión de su cédula profesional. El segundo frente era una demanda civil contra don Rubén Castillo por apropiación y disposición indebida de un bien ajeno. Sin contrato escrito, sin notificación formal a los herederos,
La decisión de sacrificar a Lucero podía interpretarse como una extralimitación de sus funciones como depositario del animal. Ninguno de los dos frentes garantizaba nada. El primero dependía de conseguir el expediente clínico completo que el doctor Fuentes había elaborado y de encontrar un veterinario independiente dispuesto a dictaminar que Lucero no tenía indicación real de eutanasia. El segundo dependía de probar que Lucero era propiedad de Emilio y por tanto de sus herederos, sin un documento formal que lo respaldara. Carlos escuchó todo esto sin moverse. Cuando Martín terminó, hubo otro silencio. Carlos dijo: «¿Cuánto tiempo?». Martín calculó: «Entre 6 meses y 2 años para ver algún resultado. Si hay resultado». Carlos asintió. «¿Cuánto dinero?». Martín le dio una cifra. Carlos miró el escritorio, miró las carpetas de colores, miró sus manos, luego miró a Martín. «¿Y si no voy por la vía legal?». Martín frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Carlos tardó un momento en responder. «Todavía no lo sé, pero necesito que me digas todo lo que encontraste. Cada detalle, cada nombre, cada papel». Lo que Carlos hizo en los siguientes 7 días no fue planear una venganza. Fue algo más metódico, más frío. Fue documentar. Volvió al rancho de don Rubén 2 veces más. La primera, don Rubén no estaba. La segunda lo recibió en la entrada con una sonrisa que Carlos describió después como la sonrisa de alguien que no tiene miedo porque cree que no ha hecho nada malo. Eso fue lo que más le afectó. No la arrogancia, sino la tranquilidad. Don Rubén le ofreció un café. Le explicó, con calma, que había tomado la decisión más responsable dado el estado del caballo y la situación de la familia. Que él también quería a Lucero, que había sido una decisión difícil. Carlos escuchó todo sin interrumpir. Cuando don Rubén terminó, Carlos le hizo una sola pregunta: «¿Por qué no nos llamaron?». Don Rubén dijo que no había querido molestar a la familia en un momento tan difícil. Carlos asintió. Se levantó, dio las gracias por el café y salió del rancho con 3 cosas que don Rubén no sabía que le había dado. La confirmación de que nadie había notificado a la familia. El nombre completo del doctor Fuentes, mencionado 2 veces durante la conversación. Y la certeza de que don Rubén creía que el asunto estaba cerrado. Esa certeza era su mayor error. Carlos habló con el mozo esa misma semana. El muchacho se llamaba Óscar. 20 años. Llevaba 2 temporadas en el rancho. Cuando Carlos lo encontró fuera del rancho, en una taquería de la carretera donde comía casi cada tarde, Óscar lo miró con la expresión de alguien que lleva días esperando que alguien venga a preguntarle. Le contó todo lo que había visto, que Lucero comía bien la semana antes del sacrificio, que caminaba sin problemas visibles, que el único día que el doctor Fuentes fue a revisarlo de verdad fue el 18 de marzo, y que estuvo menos de 15 minutos dentro del corral. 15 minutos para dictaminar que un caballo de 23 años no tenía calidad de vida suficiente. Óscar dijo una cosa más. Dijo que el día que llegó el doctor Fuentes con el maletín negro, él no quiso quedarse cerca. «¿Por qué?», preguntó Carlos. Óscar bajó los ojos hacia su plato. «Porque Lucero era bueno, y yo sabía que no estaba mal». Carlos no dijo nada. Sacó su teléfono. Le pidió a Óscar que repitiera todo lo que acababa de decir mientras grababa. Óscar dudó 3 segundos. Luego asintió y habló.
Esa grabación se convertiría en la primera pieza de algo que todavía no tenía nombre. Carlos no sabía aún lo que iba a construir, pero sabía dos cosas con una claridad que no había sentido desde la muerte de su abuelo. Primera, don Rubén Castillo y el doctor Ignacio Fuentes creían que el asunto estaba cerrado. Segunda, no lo estaba ni de cerca. Carlos Vargas no tenía seguidores en redes sociales. Tenía una cuenta de Facebook que actualizaba 3 veces al año. Un perfil de Instagram con 42 publicaciones, la mayoría fotos de comida y una de Lucero del verano de 2019, con su abuelo al fondo, de espaldas, sujetando la rienda. No era periodista, no era activista, no tenía contactos en medios, no tenía dinero para contratar a nadie. Tenía una grabación de voz de 20 minutos con un muchacho de 20 años llamado Oscar. Tenía los apuntes del abogado Martín Escobedo. Tenía la fotografía de la mesita de noche de su abuelo. Y tenía una rabia que había dejado de doler para convertirse en algo más útil. Dirección. El 3 de abril de 2023, Carlos Vargas publicó un texto en su cuenta de Facebook. No era un post elaborado. No tenía fotografías profesionales ni un diseño cuidado. Era texto largo, escrito de una sentada a las 11 de la noche en la mesa de la cocina de su departamento en Guadalajara. Contaba la historia de Lucero desde el principio. El abuelo Emilio, los 18 años, el acuerdo de palabra, la muerte, los 11 días, el corral vacío, la sonrisa de don Rubén ofreciendo café, las palabras del doctor Fuentes en el certificado, el testimonio de Óscar. No usó los nombres reales de don Rubén ni del doctor Fuentes en esa primera publicación. El abogado Martín le había dicho que esperara, pero no cambió nada más. Publicó a las 11:47 de la noche. A las 8 de la mañana del día siguiente, el texto tenía 1,200 compartidos. Carlos no durmió esa noche, no porque estuviera emocionado, sino porque no entendía lo que estaba pasando. Su teléfono no paraba. Mensajes de personas que no conocía, gente que había perdido un caballo en circunstancias parecidas, gente que conocía a alguien que había perdido un caballo en circunstancias parecidas, veterinarios indignados, propietarios de ranchos, personas mayores que escribían despacio, con faltas de ortografía, contando historias de animales que habían querido durante décadas y que el sistema había tratado como mobiliario. Pero también llegó algo que Carlos no esperaba. Una mujer llamada Patricia Sánchez le escribió a las 6:23 de la mañana. Patricia tenía 58 años. Era coordinadora regional de una asociación de protección animal en Jalisco. Llevaba 11 años trabajando en casos de abandono y maltrato de équidos en el estado. Su mensaje era corto. Decía: lo que describes no es un caso aislado. Es un patrón. Llámame cuando puedas. Carlos la llamó a las 7 de la mañana. Hablaron durante 1 hora y 40 minutos. Esa llamada fue el segundo punto de inflexión de toda esta historia. Patricia Sánchez le explicó a Carlos algo que él no sabía y que cambió la dimensión de todo lo que estaba haciendo. En los últimos 4 años, su asociación había documentado 23 casos en el estado de Jalisco con un patrón similar. Caballos de propietarios fallecidos o en situación de vulnerabilidad económica, sacrificados por veterinarios con diagnósticos cuestionables, en propiedades donde el acuerdo de tenencia era verbal y no escrito. 23 casos, en 4 años, solo en Jalisco. La mayoría de las familias afectadas no había denunciado, no por desinterés,
sino porque no sabían que podían, porque el sistema les decía que era legal, porque enfrentarse a un veterinario con cédula profesional y a un propietario de rancho con recursos parecía una batalla imposible de ganar. Carlos escuchó todo esto en silencio. Luego preguntó, ¿qué necesitas para cambiar eso? Patricia tardó un momento en responder. Necesito que alguien haga ruido, ruido de verdad. Yo tengo los casos documentados. Tú tienes la historia que la gente puede sentir. Carlos pensó en su abuelo. Pensó en la fotografía de la mesita de noche. ¿Por dónde empezamos? Lo que Carlos y Patricia construyeron en los siguientes 47 días no fue una campaña profesional. Fue algo más parecido a un organismo vivo que crece sin que nadie lo dirija del todo. La primera semana fue caos puro. Los mensajes no paraban. Carlos respondía a los que podía. Patricia filtraba los casos que llegaban y separaba a los que tenían documentación de los que no. El abogado Martín Escobedo empezó a recibir consultas de otras familias y decidió unirse sin cobrar honorarios por el momento. El texto de Facebook siguió circulando. Para el día 5 tenía 8.400 compartidos y había llegado a medios digitales locales de Jalisco y Michoacán. Pero Carlos cometió un error esa primera semana. Habló demasiado. Dio 3 entrevistas en 2 días a medios digitales que le pedían declaraciones. En la segunda entrevista, cansado y sin dormir bien, mencionó el nombre del doctor Fuentes. Martín lo llamó esa tarde. La conversación fue breve. Si lo nombras antes de tener el expediente, le das tiempo de blindarse. Espera. Carlos publicó una corrección esa misma noche. Retiró el nombre. Explicó que el proceso legal estaba en marcha y que los nombres se harían públicos cuando correspondiera. Eso también se compartió, porque la gente estaba mirando cada movimiento. La segunda semana fue diferente. Patricia organizó una reunión en su oficina en Guadalajara. Asistieron 14 personas, familias afectadas por casos similares, 2 veterinarios independientes, una abogada especializada en derecho animal, un periodista de un diario regional que había cubierto casos de maltrato animal durante años. Carlos llegó con su grabación de Oscar y con los apuntes de Martín. La reunión duró 4 horas. Lo que salió de esa reunión fue un documento de 6 páginas. No era una denuncia formal todavía. Era un mapa de los vacíos legales que permitían que lo que le había pasado a Lucero le pasara a otros animales. Y una lista de 3 objetivos concretos. Primero, conseguir el expediente clínico completo del Dr. Fuentes sobre Lucero, a través de una solicitud formal ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario. Segundo, presentar una demanda civil contra don Rubén Castillo por disposición indebida de bien ajeno, usando el testimonio de Oscar y la libreta de pasta negra como evidencia central. Tercero, llevar el caso ante el Ayuntamiento de Zapopan para solicitar una modificación en la ordenanza municipal sobre tenencia y disposición de equidos en propiedades privadas. El tercer objetivo era el más ambicioso. También era el que Carlos entendió desde el principio que era el único que importaba de verdad. Porque una denuncia puede cerrar la carrera de un veterinario, pero una ordenanza puede proteger a todos los caballos que vendrían después de Lucero. La tercera semana fue la más dura. El doctor Fuentes respondió, no públicamente, no con una declaración,
sino a través de su propio abogado, que envió una carta formal a Martín Escobedo, advirtiendo de posibles acciones legales por daño a la reputación profesional. Carlos leyó la carta 3 veces. Luego la fotografió y se la mandó a Patricia. Patricia respondió con un solo mensaje. Bien, significa que tienen miedo. Pero esa semana también llegaron las dudas. La abogada especializada en derecho animal les dijo que el tercer objetivo, la modificación de la ordenanza municipal, era el más difícil de todos. Que el ayuntamiento de Zapopan no tenía precedentes de modificar ordenanzas por presión ciudadana en materia animal. Que necesitarían al menos 500 firmas verificadas de residentes del municipio, un informe técnico de al menos 2 especialistas y alguien dentro del ayuntamiento dispuesto a llevar el caso a comisión. 500 firmas, un informe técnico, un aliado dentro. Carlos no tenía ninguna de las 3 cosas. Tenía 17 días para el plazo que él mismo se había fijado. Lo que pasó en esos 17 días finales es lo que convierte esta historia en algo que no parece real, aunque lo sea. Las firmas llegaron en 4 días, no 500, 2.347. Porque Patricia activó su red de 11 años, porque el texto de Facebook seguía circulando, porque 2 influencers del mundo ecuestre en México, con audiencias combinadas de 340,000 seguidores, compartieron la historia el mismo día sin coordinarlo entre sí. El informe técnico llegó de donde Carlos menos lo esperaba. Una veterinaria de la Universidad de Guadalajara llamada doctora Elena Ríos, que llevaba 15 años investigando bienestar animal en équidos geriátricos, leyó el caso y ofreció su dictamen de manera voluntaria. Su conclusión, en 4 páginas y media de lenguaje técnico, era devastadora para el doctor Fuentes. Un caballo de 23 años con las características descritas en el certificado de eutanasia no reunía criterios clínicos suficientes para justificar la eutanasia según los protocolos de la Asociación Mundial de Veterinaria. El diagnóstico de desgaste articular crónico, sin pruebas de imagen adjuntas y sin un segundo dictamen, era, en sus palabras, clínicamente insostenible. Clínicamente insostenible. Esas 2 palabras aparecieron en todos los medios que cubrieron el caso la semana siguiente. El aliado dentro del ayuntamiento llegó el día 39. Se llamaba Rodrigo Palomino, regidor de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Zapopan. 52 años, propietario de 2 caballos en un rancho familiar en Tlajomulco. Rodrigo Palomino había leído el caso la primera semana. Había esperado para ver si tenía sustancia real o si era ruido de redes que se disolvería solo. En la semana 5 vio que no se disolvía. Llamó a Carlos un martes por la mañana. Carlos atendió desde el estacionamiento de una ferretería donde había ido a comprar materiales para arreglar algo en casa de su madre. Hablaron durante 22 minutos. Al final de la llamada, Rodrigo Palomino dijo que llevaría el caso a la comisión en la siguiente sesión ordinaria. Carlos colgó. Se quedó en el estacionamiento, de pie junto a su coche, con los materiales de ferretería en la mano. Y por primera vez desde el 14 de marzo, desde la muerte de su abuelo, lloró. No de tristeza, de algo que tardó un momento en identificar. Alivio, no porque hubiera ganado todavía, sino porque por primera vez sentía que alguien con poder real había decidido mirar en la misma dirección que él.
La sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Zapopan estaba convocada para el martes 16 de mayo de 2023. Carlos llegó a las 9 de la mañana. La sesión era a las 10. Se sentó en una silla de plástico en el pasillo del edificio municipal. Llevaba una carpeta con copias de todo: el testimonio de Óscar, el dictamen de la doctora Elena Ríos, las 2.347 firmas impresas en papel, los apuntes de Martín Escobedo, una fotografía de su abuelo con Lucero tomada en el verano de 2018, la última que existía de los dos juntos. Esa fotografía no era un documento legal, pero Carlos la llevaba encima desde el 27 de marzo, desde el día que encontró el corral vacío. Patricia Sánchez llegó a las 9:15, Martín Escobedo a las 9:20, la doctora Elena Ríos, que había aceptado presentar su dictamen en persona si era necesario, llegó a las 9:30 con una carpeta más gruesa que la de Carlos. Los cuatro se sentaron en el pasillo sin hablar demasiado. No había nada que decir que no hubieran dicho ya. A las 10:03, Rodrigo Palomino abrió la puerta de la sala de comisión y los miró. Asintió una vez. Entraron. Lo que ocurrió dentro de esa sala en las siguientes 2 horas y 40 minutos no fue un triunfo inmediato. Fue una negociación. Había 7 regidores en la comisión. Rodrigo Palomino era uno. Los otros 6 escucharon la presentación con expresiones que Carlos describió después como educadamente escépticas. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años con bigote y corbata azul marino, interrumpió a los 20 minutos. Preguntó si el caso de Lucero era representativo o era una excepción. Patricia Sánchez abrió su carpeta. Presentó los 23 casos documentados en Jalisco en los últimos 4 años. Nombres, fechas, municipios, circunstancias. El regidor del bigote escuchó. Miró los papeles. Miró a sus compañeros. No volvió a interrumpir. La doctora Elena Ríos presentó su dictamen técnico en 16 minutos. Sin adornos, sin emoción, solo datos, protocolos y una conclusión que repetía las mismas 2 palabras que habían aparecido en todos los medios. Clínicamente insostenible. Cuando terminó, hubo un silencio en la sala que Carlos sintió físicamente. Entonces Rodrigo Palomino tomó la palabra. No habló del caso de Lucero. Habló de sus propios caballos. Habló de lo que significaría para él saber que si muriera mañana, alguien podría tomar una decisión sobre sus animales en 11 días sin preguntarle a nadie. Habló durante 4 minutos. Cuando terminó, el regidor del bigote y la corbata azul marina asintió despacio y dijo: ¿qué necesitan exactamente de esta comisión? Lo que necesitaban era concreto. Una modificación en la Ordenanza Municipal 23-BE sobre tenencia y bienestar animal en el municipio de Zapopan. 3 cambios específicos. Primero, obligación de notificación formal a los herederos legales antes de cualquier procedimiento de eutanasia sobre un animal cuyo propietario hubiera fallecido, con un plazo mínimo de 15 días hábiles para que la familia pudiera hacerse cargo. Segundo, exigencia de un segundo dictamen veterinario independiente para autorizar la eutanasia de équidos mayores de 15 años en propiedades donde el acuerdo de tenencia fuera verbal y no documentado. Tercero, registro municipal obligatorio de équidos residentes en propiedades privadas del municipio,
con identificación del propietario y del responsable de tenencia, actualizable anualmente. 3 cambios, concretos, medibles, aplicables. La comisión deliberó durante 40 minutos a puerta cerrada. Carlos, Patricia, Martín y la doctora Ríos esperaron en el pasillo. Nadie habló. Carlos miraba la fotografía de su abuelo con lucero. Pensaba en la frase que Emilio le había dicho aquella tarde en el potrero. Los caballos saben quién eres. Pensaba en que su abuelo nunca supo lo que iba a pasar, que murió creyendo que Lucero estaba bien, que en cierta manera eso era un alivio. Y pensaba en que lo que estaba ocurriendo en esa sala, en ese momento, era lo más cerca que había estado de devolverle algo a Emilio, no a Lucero. Ya era tarde para Lucero, a todos los que vendrían después. La puerta se abrió a las 12:47. Rodrigo Palomino asomó la cabeza. La comisión aprueba elevar la propuesta al Pleno Municipal. No era la aprobación final, era el primer paso formal hacia ella. Pero era el paso que ninguno de ellos había conseguido nunca antes. Patricia Sánchez cerró los ojos durante 3 segundos. Martín Escobedo exhaló. La doctora Ríos apretó su carpeta contra el pecho. Carlos no hizo nada durante un momento. Luego sacó el teléfono y llamó a su madre. Le dijo que iban bien. Su madre preguntó si había comido. Carlos dijo que no. Su madre dijo que fuera a casa. Carlos dijo que sí, y colgó con algo que no había tenido en mucho tiempo: hambre. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zapopan aprobó la modificación de la Ordenanza 23-BE el 6 de junio de 2023, 83 días después de la muerte de Emilio Vargas, 53 días después de que Carlos encontrara el corral vacío. La votación fue de 19 votos a favor y 4 abstenciones. Ningún voto en contra. La ordenanza modificada entró en vigor el 1 de julio de 2023. Desde esa fecha, ningún équido residente en el municipio de Zapopan puede ser sometido a eutanasia sin notificación formal a los herederos legales del propietario fallecido y sin un segundo dictamen veterinario independiente si el animal tiene más de 15 años. Ninguno. Pero la ordenanza no fue lo único que ocurrió en esos 83 días. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario abrió un expediente de investigación contra el doctor Ignacio Fuentes el 19 de mayo de 2023, 3 días después de la sesión de comisión en el ayuntamiento. El expediente tardó 4 meses en resolverse. El 18 de septiembre de 2023, la comisión emitió su resolución. El doctor Ignacio Fuentes fue sancionado con la suspensión de su cédula profesional por un período de 18 meses, por emitir un diagnóstico de indicación de eutanasia sin respaldo clínico suficiente y sin notificación a los responsables legales del animal. 18 meses sin poder ejercer. La demanda civil contra don Rubén Castillo llegó a un acuerdo extrajudicial en agosto de 2023. Don Rubén Castillo pagó una compensación económica a la familia Vargas. Carlos donó el 100% de esa compensación a algo que ya estaba construyendo desde abril. El refugio se llamó Lucero. No fue una decisión complicada. Carlos encontró el terreno en mayo, a través de un contacto de Patricia Sánchez. 4 hectáreas en las afueras de Tlaquepaque, arrendadas por un precio que ningún inversor habría considerado rentable, pero que a Carlos le pareció exactamente lo que debía ser. Abrió una campaña de financiamiento colectivo el 15 de mayo de 2023,
un día antes de la sesión en el ayuntamiento. En 72 horas recaudó 380,000 pesos. No porque fuera un proyecto perfecto, sino porque la historia de Lucero ya vivía en miles de personas que habían leído el texto de Facebook, que habían compartido el post, que le habían escrito a Carlos en mitad de la noche contando sus propias historias de caballos perdidos. El refugio Lucero abrió sus puertas el 12 de agosto de 2023. Ese día recibió a sus primeros 3 habitantes. 3 caballos retirados, mayores de 20 años, sin propietario activo, que Patricia Sánchez había identificado en su red de casos documentados. Para finales de 2023, el refugio albergaba 17 caballos. Para la primavera de 2024, 42. 42 animales que el sistema habría tratado como un problema a resolver. Que el refugio Lucero trata como lo que son: compañía. Carlos Vargas volvió al rancho de don Rubén una última vez. Fue en octubre de 2023, 7 meses después de encontrar el corral vacío. No fue a confrontar a nadie. Don Rubén ya no estaba. Había vendido el rancho en agosto y se había mudado a Colima, según le dijo alguien del pueblo. Carlos fue al corral, el mismo corral de siempre. Puerta de madera, tierra apisonada. Un bebedero de metal oxidado en la esquina. Se quedó en la entrada durante un momento. Luego entró. Se sentó en el suelo, en el centro del corral, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Estuvo así durante 15 minutos, sin hacer nada, sin decir nada, solo estar. Cuando se levantó y salió, no miró atrás. Subió a su coche, arrancó y pensó en su abuelo diciéndole aquella tarde con Lucero al lado que los caballos saben quién eres. Pensó que Emilio también lo sabía, que siempre lo había sabido, y que quizás esa era la única herencia que importaba. No el caballo, no el rancho, no los papeles, la manera de mirar a un animal y ver algo que vale la pena defender. Hay algo que Carlos dijo en una entrevista 3 meses después de que el refugio abriera sus puertas. Le preguntaron si creía que lo que había conseguido era suficiente. Respondió que no, que la ordenanza de Zapopan era un municipio, que México tiene 2,469 municipios, que el doctor Fuentes estaba suspendido 18 meses, pero que su cédula volvería a estar vigente, que don Rubén Castillo estaba en Colima, probablemente con otro rancho y otro acuerdo de palabra, con alguien que no sabía lo que podía pasar, que Lucero seguía sin estar, que eso no iba a cambiar, pero dijo también algo más. Dijo que su abuelo Emilio había pasado 18 años yendo casi cada mañana a un rancho a las afueras de Zapopan. No porque fuera obligatorio, no porque nadie se lo pidiera, sino porque había decidido que ese caballo merecía que alguien apareciera, cada día, sin excusa, y que eso era lo único que él había hecho, aparecer. Hay miles de caballos en México en este momento en la misma situación en la que estaba Lucero el 14 de marzo de 2023, sin contrato escrito, sin protección legal clara, dependiendo de que alguien aparezca. Si esta historia te movió algo por dentro, hay un video esperándote ahora mismo en pantalla. Una historia todavía más difícil de creer que esta. Dale clic, no te va a decepcionar.